que estén, vos sabés que la frecuencia cardíaca se calcula normal hasta 100 por minuto, estamos hablando acá de 106, 110 por minuto que decías, y hay que ver también el estado de él. ¿Qué quiero decirte? El estado de si estaba nervioso, ansioso, porque también las catecolaminas cumplen un rol muy importante. Son las que aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y eso también puede hacer que en algún momento determinado, cuando le fueron a controlar la presión o el pulso, él que era bastante difícil en el sentido, por ahí te decía, no, no quiero tomar la presión, pero mire, Maradona, tengo que tomar la presión. Bueno, está bien, tómemela, pero bueno, en ese momento de llamarle de nerviosismo de él o de insatisfacción porque le iban a tomar la presión, podías encontrar un poquito de presión más alta o podías encontrar también algo de frecuencia cardíaca elevada. No es tampoco una frecuencia demasiado, pero bueno, en todo caso con eso, asentándolo la enfermera en la historia clínica y el médico que supuestamente tendría por lo menos que venir una vez por día o comunicarle a la enfermera al médico y decirle, mire, está con 100, 110 de frecuencia cardíaca, ¿qué hacemos? ¿Mandan al cardiólogo? ¿Se le hace una consulta cardiológica? Bueno, eso es un tema que lo manejaba seguramente el sistema de internación, ¿no? Porque la enfermera cuando detecta algo, cualquier cosa que detecte, o falta de aire, o el pulso, esto, se comunica con la empresa y le dice, bueno, mándeme en un médico o mándeme en una ambulancia porque quiero controlarlo. Eso es lo que no sabemos qué fue lo que sucedió, ¿no? Claro. Ahora, doctor, yo leyendo aquí lo que decía la psiquiatra, el armado de esta especie de clínica domiciliaria, ella hablaba de enfermeros especializados en problemática de consumo las 24 horas, médico neurólogo, médico clínico, un lugar para hacer estudios médicos si se hace falta y una ambulancia. Esto es lo ideal, ¿no? Digamos, lo ideal hubiese sido quedarse, calculo, ¿no? Primero. Bueno, si uno pensaba lo que piensa la psiquiatra, falta el monitor, el cardiodesfibrilador, Claro. faltaría todo y ya ponemos una clínica. Claro. El tema es el siguiente. En general, te digo, Jorge, en las internaciones domiciliarias lo que hay es un enfermero, depende el grado de enfermedad del paciente, se da una enfermera, 24 horas, especializada, acá dicen, puede ser en adicciones o en alcoholismo y demás, perfecto, no hay ningún problema. Muchas veces se pide el kinesiólogo también, porque si es un paciente que está mucho tiempo inactivo, hay que hacer masajes, ejercicios, porque la masa muscular se va perdiendo. El médico control diario, que viene un médico a controlar diariamente. Si eventualmente hay una complicación, se llama a la emergencia médica o al médico para, si hay tiempo como para que el médico venga a controlar, pero personalmente, ¿no? Yo no conozco que haya un médico neurólogo que vaya a estar 24 horas en una casa para ver cómo está el paciente. Eso realmente yo no lo tengo descrito. Yo tengo descrito que sí, la enfermera, lo que es una internación domiciliaria, un kinesiólogo, un médico que vaya una vez al día o puede ir 2 veces al día, pero aparte de tener una ambulancia en la puerta, eso no lo Doctor, sé. en un Sí. paciente así, es más conveniente, porque el otro debate fue, lo metemos en una clínica de rehabilitación, como no tenía ningún tema, digamos, estaba en sus facultades, él no quería ir a una Sí. clínica de rehabilitación, no lo podía, si lo metían en una clínica de adicciones era contra su voluntad, hay que judicializarlo, pero bueno, en un tema así, en un caso así, es más conveniente una clínica o una clínica armada en una casa. Mirá, es muy difícil contestarte en el sentido de que cuando vos tenés, bien lo decís vos, un paciente lúcido, hay que respetar lo que dice. Claro. Es decir, si vos lo querías llevar a una clínica, que tal vez hubiera sido lo mejor, cualquier persona que tiene alguna adicción al alcohol, a la cocaína o a otro tipo de droga, va a una clínica donde se lo controla, después tendrá salidas transitorias y demás. Pero Maradona era una persona muy especial, que su palabra valía mucho, es decir, no quiero estar internado y tenés que respetarlo, no le podés prohibir la libertad o llevarlo por la fuerza. Te digo más, si vos le tenías que dar medicación, acá tiene la medicación para tomarlo, esto yo no lo conozco, pero me puedo imaginar, tiene que tomar esto.
Si él quería, lo tomaba, porque la manera de ser de él, no quiero tomar este remedio, Claro. porque me hace malo, o dame 2 pastillas de la otra. Por eso, digo, es muy difícil manejar a un paciente lúcido. Cuando vos tenés un paciente que no tiene cierta lucidez, vos podés manejar y su familia puede decir, quiero la internación, prefiero que se quede en casa y que lo medique un médico y que lo controle una enfermera, pero todo depende de eso. Y cuando alguien maneja toda esta situación médica, yo te digo, alguien me preguntó, ¿hubiera sido usted el médico de Maradona o qué haría? Yo realmente no hubiera sido el médico de Maradona, no lo hubiera elegido, porque es un paciente muy difícil y uno tiene que emplear todo lo que te enseñó la ciencia médica, y cuando vos tenés que decir que tal indicación es tal y eso lo va a beneficiar y él te dice que no, bueno, le puedes decir, bueno, está bien, tomá la mitad de la pastilla por ahora y después vemos. Claro. No, hay que estar en una posición muy firme en eso, Doctor, ¿no? doctor, acaba de decir algo interesante. Sí. Si a usted le hubiesen dicho, ¿querés ser el médico de Diego? Usted hubiese dicho que no. Uno tiene la idea que un médico tiene que aceptar por el juramento y todo. Pero digamos que es... No, por supuesto que yo hubiera... Lo entiendo. Voy a otra cosa. Y lo entiendo además, porque creo que yo tampoco hubiese sido jefe de prensa de Diego. Claro. Digo, nadie Deriva. desde afuera diría, me quiero meter en ese mundo de Diego. Tal vez tampoco no pecaron algunos de cierta soberbia profesional, de creer yo lo voy a salvar, la cocarda y todo. ¿No hay una tentación también ahí, doctor? Por lo que veo, porque se necesitaba una cosa y se hizo otra. Bueno, puede pasar eso, Jorge. Puede pasar perfectamente lo que vos decís. Uno había que estar en el lugar y ver todo el ambiente que rodeaba a Maradona. Cuando yo digo no lo hubiera atendido, ¿te imaginás que me llaman y yo era el primero en ir a correr a atenderlo? Obvio. Pero atenderlo en forma así regular y permanente, tal vez no lo hubiera aceptado, pero si mañana me decías, mira, se descompuso, soy el primero en salir, no por justificarme, no por salir, pero seguirlo a Maradona, al ritmo de Maradona, que él te decía, esto no lo quiero tomar, esto sí, el otro, bueno, difícil. estás en una posición muy incómoda vos como médico.